Saludos, estimados amigos. Bueno, continuando con toda la narración de presidentes constitucionales del Ecuador dentro de la historia del marco ecuatoriano, el día de hoy vamos a hablar del siguiente presidente, un presidente muy controversial, muy querido, muy odiado, con muchos problemas, con muchos aciertos, pero que marcó una importante reseña dentro de la historia de nuestro Ecuador. Como presidente presentamos a Gabriel García Moreno. Y hoy vamos a abarcar un poco de su biografía y más que todo de su presidencia y varias obras que él presentó cuando él estuvo a cargo de la República. Podemos decir que Gabriel García Moreno en 1821 hasta 1875 fue un abogado, fue escritor y político que ejerció como presidente del Ecuador durante 2 periodos, en los que implantó una poderosa línea conservadora y autoritaria. Tomó un rol activo en su turbulenta vida a partir del siglo XIX en un país sudamericano, estando convencido que el remedio para los problemas de su nación residía en la aplicación de principios morales impartidos por un líder poderoso y determinante. La disciplina era muy marcada dentro de su personalidad. Durante sus 2 periodos presidenciales, centralizó el gobierno y redujo la corrupción. Mantuvo un país en relativa paz. Fortaleció la economía y estableció una fuerte vinculación entre la Iglesia Católica y el Estado. Para lograr sus metas, García Moreno reformó en 2 ocasiones la Constitución de la República y lideró un régimen indudablemente autocrático. Esto originó una fuerte oposición liberal que acabó con su vida cuando estaba a punto de iniciar su tercer periodo presidencial. Dentro de sus primeros años de su biografía vemos que nace un 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil, justo en Nochebuena, región de Quito bajo el dominio español. Fue el 8º hijo de Gabriel García Gómez y Mercedes Moreno, quienes para ese momento de su nacimiento ocupaban una alta posición social en esa ciudad. La familia perdería su holgada economía tras la muerte de su progenitor cuando el joven Gabriel solo contaba con 9 años. Esto puso en peligro su educación, por lo que recibió los estudios primarios en su propia casa, impartidos por un sacerdote de la Orden de Nuestra Señora de la Merced y un amigo de la familia a quien los historiadores solo reseñan por su apellido, Betancourt. Esta temprana educación con tendencia religiosa tuvo una gran influencia dentro de sus futuras decisiones. Por lo tanto, Gabriel García, con solo 15 años, se mudó a Quito, en donde las hermanas de Betancourt lo alojaron para que pudiera asistir al convictorio de San Fernando. En esta etapa impartió clases de latín a los niños de grados inferiores, una labor que se hizo merecedor de una beca de estudios con la que pudo proseguir con su educación. En 1838, contando con 17 años, manifestó ante el mundo su fuerte inclinación religiosa al recibir las órdenes menores por parte del obispo de Guayaquil, pero finalmente tomó otro camino y en ese mismo año inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Quito, institución a la que fungió posteriormente como rector en el año de 1857. Dentro de su vida personal, Gabriel García Moreno se casó en 1846 con Rosa Ascasubi de Mateo, quien murió en 1856, 10 años después. 6 meses después de enviudar, se casó nuevamente, en esta ocasión con Mariana de Alcázar, sobrina de su difunta esposa. Se piensa que García Moreno poseía una enfermedad genética que transmitía a su descendencia, ya que tuvo 4 hijos con su primera esposa y todos murieron antes de cumplir 2 años. Este suceso se repitió con su segunda esposa, quien tuvo 3 niñas que también murieron tras vivir una corta infancia. Solo un hijo de esta unión sobrevivió hasta la edad adulta. Era un hombre, se puede decir, polifacético. Para 1844
Ya se había graduado de abogado, pero su amor por las leyes también estuvo acompañada por otras facetas que se mostraban, como el dominar la química, la filosofía, las matemáticas, las ciencias exactas y la escritura. Estudió francés, inglés e italiano y era aficionado a la vulcanología y el andinismo. Su carrera política se inició a temprana edad. Con 24 años es nombrado comisario de guerra en la jurisdicción del norte. Con 25 años fue regidor del Cabildo de Quito y con 26 años fue escogido como gobernador de Guayaquil. En sus años de exilio, en 1849, apoyó la presidencia de Ramón Roca, ante la amenaza del depuesto expresidente Juan José Flores de retomar al poder. Pero tras el final del mandato que apoyaba, tuvo que exiliarse para resguardar su vida. Por ese motivo, viajó a Europa, donde constató las huellas de las revoluciones que recién habían arrastrado el continente un año antes. Esto hizo que desarrollase un rechazo hacia el liberalismo y a la violencia sin control. En 1850 regresa a Ecuador, siendo ya para esa época conocido como un buen orador, escritor de una causa conservadora. En 1856 se pone al presidente José María Urbina, por lo tanto es nuevamente exiliado. En 1859 lideró una rebelión que derrocó al presidente Francisco Robles, y ante este vacío de poder formó parte de un triunvirato que compartió con Patricio Chiriboga y Jerónimo Carrión para llevar las riendas del país hasta 1861. En ese mismo año, el Congreso ecuatoriano elige a Gabriel García Moreno como presidente de la República. Dentro de su presidencia vemos que existe el Estado conservador, en la unión de la Iglesia con el Estado. Vemos que para ese momento García Moreno asume la presidencia. El Ecuador era un país joven, con solo 30 años de fundación, por lo que no contaba con una tradición nacionalista. Existían fuertes resentimientos regionales y una división de clases entre europeos y indios, que no compartían un idioma en común. Gabriel García Moreno entendió que lo único que podía realizar por la sociedad ecuatoriana y mejorar dentro de un ambiente de paz es compartir la religión, y basándose en ello, otorgó una importante apertura a la Iglesia Católica durante sus dos periodos de gobiernos establecidos entre 1861 a 1865 y su segundo periodo entre 1869 a 1875. Promovió un gobierno centralizado y una vinculación directa entre la Iglesia y el Estado. Tras el concordato firmado en 1862 con el Vaticano, este acuerdo abrió las puertas del país a las órdenes jesuitas y dejó la educación del país en manos de la Iglesia. El fervor religioso no se detuvo allí. Algunos sacerdotes considerados liberales fueron exiliados. Otras religiones fueron desalentadas y se declaró que solo los católicos eran los verdaderos y únicos ciudadanos. En 1873 instó al Congreso a dedicar la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y enviar dinero del Estado ecuatoriano al Vaticano. Un país llena y dirigida por un autoritario. Gabriel García Moreno impuso un régimen autocrático, de espaldas a la libertad de prensa, e instauró una nueva constitución en 1861, que luego sustituyó por otra en 1869, por considerar la anterior demasiado liberal. La segunda constitución fue llamada por sus opositores la Carta de Esclavitud o la Carta Negra, pues consideraban que fue ideada para amoldarse a los requerimientos de García Moreno e ignorada cuando sus restricciones detenían el accionar del presidente. El Congreso Nacional solo existía para aprobar sus decisiones, y sus más fuertes críticos tuvieron que exiliarse debido a su férrea caza contra los libertadores que se oponían ante el régimen. Sin embargo, algunos historiadores
suavizan las maneras de Gabriel García Moreno al afirmar que genuinamente actuaba por el bien de su pueblo, siguiendo instrucciones y modales provenientes de un poder mayor, justificándolo especialmente por su estilo de vida muy austera y por ser un fuerte enemigo de la corrupción. Y no todo es malo, también hizo obras muy importantes y que todavía destacan. Los historiadores señalan que aunque algunos aspectos del gobierno de Gabriel García Moreno fueron muy negativos y que marcaron el primer periodo del genuino proceso del Ecuador, especialmente en el área de obras públicas y en educación, durante sus periodos presidenciales logró aprobar la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, inaugurar escuelas y hospitales, fomentar la educación femenina, crear la Academia Nacional Científica y Literaria, fundar la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, mejorar el régimen de beneficencia pública, iniciar reformas del sistema fiscal y financiero, mejorar el crédito internacional del Ecuador, promover las inversiones extranjeras, fundar el Observatorio Meteorológico, construir nuevas carreteras, iniciar trabajos de líneas ferroviarias que eventualmente unirían las regiones de la sierra y la costa, implantar un hilo teleográfico, ejecutar las reformas en la agricultura que lentamente lograron levantar la producción. Vemos aquí que posterior a eso llega una muerte pública que marcó también la historia del Ecuador, una muerte trágica dentro de la vida de García Moreno, ¿sí? Así finiquita su vida. Lo vamos a explicar. Ya en 1875, tras culminar su segundo mandato, García Moreno convocó a elecciones y fue elegido para su tercer mandato. Sin embargo, el 6 de agosto del mismo año, antes de tomar posesión del nuevo periodo, fue asesinado por un grupo de liberales a las puertas del Palacio Presidencial. Sí, pero no olvidemos que aquí tuvo que ver algo, una figura llamada Faustino Lemus Rayo. Vemos que Gabriel García Moreno llegó caminando al lugar proveniente de la Catedral Metropolitana, donde se había ido a rezar como comúnmente lo hacía. Cuando este personaje subía las escalinatas del Palacio de Carondelet, el liberal colombiano Faustino Lemus Rayo, que había sido anteriormente enviado al Napo como gobernador por las órdenes del mismo Gabriel García Moreno, este personaje había ocultado tras las columnas, sí, se había ocultado tras las columnas y lo atacó con un machete. De inmediato, otras 4 personas que formaban parte de la emboscada accionaron contra el presidente con armas de fuego. También decimos que Faustino Lemus Rayos el problema que tuvo fue por un lío de falda, es decir, el expresidente Gabriel García Moreno había tenido una relación en secreto con la mujer de Faustino Lemus Rayo. El edecán presidencial poco pudo hacer ante la magnitud de la impactante arremetida. De todos los atacantes, solo fue detenido Rayo, quien fue asesinado durante el traslado por un disparo de un fusil propinado por un cabo encargado de su resguardo. Gabriel García Moreno fue trasladado aún con vida a la catedral y colocado al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores, donde finalmente falleció. Tenía 54 años. En el lugar se exhibe una placa de conmemoración a su muerte. Y aunque oficialmente se trate de un magnicidio, escritores liberales como Juan Montalvo, quien ejerció una fuerte oposición contra Gabriel García Moreno, afirma que lo ocurrido al presidente fue un tiranicidio, debido al carácter autocrático de su régimen. Vemos que dejó un gran legado dentro de la historia del Ecuador. Los escritos más recordados de Gabriel García Moreno son Epístola a Fabio, Defensa de los Jesuitas y La verdad a mis calumniadores. Dejó además cientos de cartas y discursos durante toda su carrera política, que aún se conservan para el estudio de sus planteamientos en el contexto histórico de la época. Los históricos aún se debaten con respecto a su imagen positiva o negativa, y la mayoría coincide que no se puede posar sus acciones en un solo lado de la balanza. Lo consideran un brillante estadista que también fue calificado de tirano,
un devoto religioso tildado también de un fanático. Llevó a cabo al progreso del Ecuador bajo un régimen autocrático, entre otros aspectos sobre su proceder como figura pública. Por este motivo, sus verdaderas intenciones y su alcance de sus logros hasta el periodo actual del Ecuador seguirán siendo un motivo de discusión y sensible análisis. Muchas gracias por haber escuchado toda esta narración sobre Gabriel García Moreno. Espero les pueda servir para su estudio dentro del área de sociales y de la historia del Ecuador. Muchas gracias.